Bien, en esta oportunidad nos dicen el gráfico de la función g de x igual 3x sobre x más 1 es una hipérbola. ¿Cuántas rectas tangentes pueden trazarse a la misma desde el punto menos 1, 1? Encuentre sus ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el planteo del ejercicio. Vemos que podemos tomar a la hipérbola como una función, en este caso por cómo es su fórmula, g de x igual 3x sobre x más 1, y nos encontramos en primer lugar que el enunciado del ejercicio nos da el punto menos 1, 1. Y nuevamente, al igual que lo que pasó en el caso anterior, si yo calculo g de menos 1, obtengo menos 3, y acá justo menos 1 no lo puedo reemplazar, ¿sí? Es decir, menos 1 no pertenece al dominio de G, por lo tanto seguro que no va a ser este un punto de tangencia. Me están diciendo justamente, o sea, no, la consigna igualmente es precisa en ese sentido, no es que yo tengo que reemplazar para ver si es un punto de tangencia o no, sino lo que me dicen es cuántas rectas tangentes pueden trazarse desde ese punto, ¿sí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es proceder como hicimos la vez pasada. Entonces, en primer lugar, g de 0 para calcular el punto de tangencia me da por resultado 3x0 sobre x0 más 1. Entonces lo que yo voy a suponer es que el punto de tangencia es x0, 3x0 sobre x0 más 1, ¿sí? Que sería como x0 y 0, ¿no? Este es mi punto de tangencia genérico. Ahora vamos a buscar la pendiente de la recta tangente, para lo cual voy a buscar la derivada de la función. En este caso esta función es un cociente, con lo cual voy a utilizar la regla del cociente, es decir, la derivada del numerador, que es 3, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada de x más 1, que es 1. Todo esto sobre x más 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, si hacemos las cuentas en el numerador, ¿sí? Acá encontramos que nos queda 3x más 3 menos 3x, con lo cual 3x menos 3x se termina yendo, y entonces la derivada de g es 3 sobre x más 1 al cuadrado, ¿sí? Con lo cual la pendiente g' en x0 termina siendo 3 sobre x0 más 1, todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos, esto es lo que es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta. Muy bien, entonces vamos a proceder a escribir la ecuación de la recta tangente, en este caso, que va a ser entonces igual la pendiente, que es 3 sobre x0 más 1 al cuadrado, por x menos x0, más el valor de y0, que es 3x0 sobre x0 más 1. Muy bien, lo que nosotros sabemos, ¿sí? Es que el punto menos 1, 1, que es el que está acá, ¿sí? Si bien no es un punto de tangencia, pertenece a esta recta. Con lo cual, yo puedo reemplazar el valor de y por 1, el valor de x por menos 1, y ver que me va a quedar la incógnita x sub 0 para poder encontrar el punto de tangencia. Vamos a hacer eso entonces. Al cambiar la y por 1 y la x por menos 1, ¿sí? Me va a quedar una ecuación de algún tipo, ¿sí? En este caso fraccionaria es, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación. En primer lugar veo que menos 1 menos x0 lo puedo escribir sacando factor común menos, lo puedo escribir como 1 más x sub 0, ¿no es cierto? De esta manera. Y queda repetido el factor de abajo. Entonces lo voy a cancelar. ¿Por qué lo voy a cancelar? Yo estoy seguro que x sub 0 no va a ser menos 1. Perdón, sí, no va a ser menos 1. ¿Por qué no va a ser menos 1? Justamente por esta razón. Porque si yo estoy buscando un punto de tangencia, es evidente que ese punto de tangencia
tiene, digamos, la abscisa del punto de tangencia tiene que pertenecer al dominio de la función. Si no, no puedo estar hablando de una recta tangente que voy a trazar en ese punto. Así que como x0 es distinto de menos 1, esto no va a ser 0 y puedo simplificarlo, con lo cual me queda más fácil la ecuación que quiero resolver, ¿sí? Porque fíjense, vamos a pasar en limpio lo que nos queda. Me quedó 1 es igual a... Acá me queda 3 por menos 1, ojo, porque al cancelar acá el menos este persiste, ¿no? Entonces queda menos 3 sobre x0 más 1. Y mira qué suerte, porque me quedó el mismo denominador, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar todo por x sub 0 más 1. Al multiplicar por x sub 0 más 1 lo que estoy haciendo es lo mismo que pasar multiplicando, ¿no? O sea, yo lo que digo es que a partir de acá multiplico por x sub 0 más 1, ¿no? A ambos miembros, y entonces me queda, en esta parte me queda x sub 0 más 1, y acá me va a quedar menos 3 sobre x0 más 1 por x0 más 1, ¿no? Bueno, lo voy a escribir para que quede claro, ¿no? Me queda esto, ¿no? Más, que puedo simplificarlo porque es lo mismo, 3x0 sobre x0 más 1 por x0 más 1, ¿sí? Y entonces fíjense lo que me quedó, x sub 0 más 1 es igual a menos 3 más 3x sub 0, ¿sí? Una ecuación lineal, ni siquiera es cuadrática, ¿sí? Despejando, obtenemos que x sub 0 debe valer 2. Si no me equivoco, sí, x sub 0 debe valer 2. Muy bien, ahora lo que tenemos es que este punto, x sub 0 igual 2, tendríamos que verificar, ¿sí?, que esté en el dominio de la función, efectivamente está, que esté en el dominio de la derivada también, ¿sí?, que también ocurre, y ver además, ¿sí?, cuál es la ecuación de la recta tangente en este caso, ¿sí? Porque aparentemente lo que nos habían preguntado, que es cuántas rectas tangentes se pueden trazar desde este punto, pareciera que solamente es una de ellas. Bien, entonces lo que vamos a hacer justamente es proceder a buscar primero el punto de tangencia, ¿sí?, que es reemplazar el 2 en la función original, y entonces obtengo 3 por 2, 6, 6 dividido 2 más 1 que es 3, ¿sí? 6 dividido 3 es 2, o sea que el punto de tangencia pareciera ser, o es 2, 2, ¿sí? ¿Y cuál es la ecuación en este caso? Bueno, lo único que tengo que hacer es tomar la ecuación de la recta tangente que habíamos divisado acá y reemplazarla. O también lo que podemos hacer es calcular la pendiente, que en este caso es 2 más 1, que es 3 al cuadrado 9, me queda 3 novenos, o sea, un tercio. Es decir, un tercio por x menos 2 más 2 termina siendo la única recta tangente que pasa por el menos 1, 1, y es una recta tangente a esta función, ¿sí? Veamos que es muy fácil de ver que esta recta pasa por el menos 1, 1, ya que si yo reemplazo la x por menos 1 acá, ¿no?, y termino haciendo todas las cuentas, el resultado este o el valor este me termina dando 1, ¿sí? Con lo cual es cierto que esta recta pasa por el menos 1, 1. Bien, de esta manera entonces finalizamos el ejercicio, ¿sí? Y vamos a decir que solamente, a la pregunta, solamente se puede trazar una recta tangente, ¿sí? Solo es posible trazar una recta tangente, que es la que justamente escribí aquí. Muy bien. Antes de cerrar esta serie de ejercicios de recta tangente, vamos a mirar este ejercicio que me dice: encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de h, que es f compuesta con g en x igual 1, sabiendo que la recta tangente al gráfico de f en x igual menos 3 tiene ecuación y igual 4x más 7, y la recta tangente al gráfico de g en x igual 1 tiene ecuación y igual menos 2x menos 1. Bien. Mucha información que vamos a ir resumiendo de la siguiente manera. Entonces nos dicen que la recta tangente AF, en x igual menos 3 tiene ecuación y igual 4x más 7. Esta es la recta tangente AF
en x igual a menos 3. ¿Qué información podemos obtener de acá? O podemos sacar de acá. En primer lugar, el 4, que es la pendiente de la recta tangente, es la derivada de f en el punto, o sea, en este caso en menos 3. Y por otro lado, ¿sí?, lo que tenemos es que la recta tangente coincide con la función en el punto de tangencia, o sea que f de menos 3 va a hacer lo mismo que reemplazar este valor en la recta. Y entonces obtenemos menos 12 más 7, que es 5 negativo. Así que f de menos 3 es menos 5. Ahora, por otro lado, nos dicen la recta tangente a G, ¿sí?, en x igual 1, ¿sí?, tiene ecuación y igual menos 2x menos 1, ¿sí? Esto entonces es la recta tangente a G en x igual 1. Sí, así es. Bueno, ¿qué nos da de información esto? Esto quiere decir que menos 2 es el valor de G en 1. No, de G' en 1, porque es la pendiente de la recta tangente. Y G de 1 es lo mismo que reemplazar el 1 en la recta tangente, ya que acá estamos usando que la función y la recta coinciden en el punto de tangencia. Y obtengo que esto vale menos 3. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que nos pide la consigna, que es la recta tangente en x igual 1 a la función h, que es f compuesta con g. Entonces vamos a empezar como si fuera a calcular la recta tangente a cualquier función. Para calcular la recta tangente necesitamos saber el punto de tangencia. Sabemos que tiene abscisa 1, pero no conocemos la ordenada, para lo cual necesitamos h de 1. H de 1 es f compuesta con g de 1, es decir, f, por la definición de composición, de g de 1. Ahora, g de 1 ya lo tenemos calculado, porque g de 1 es esto que está acá, es menos 3. Así que esto vale menos 3. O sea que nos queda que esto es f de... todo esto es menos 3. Y f de menos 3 ya sabemos que es menos 5. Eso quiere decir que el punto de tangencia es 1 menos 5. Ya tenemos el punto de tangencia. Ahora lo que nos falta es la derivada, ya que la derivada de h en 1 lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a calcular h' de x. ¿Por qué vamos a calcular h' de x? Porque h es una composición. Entonces la derivada de esto va a ser f' en g de x por la derivada de g, es decir, g' de x. Lo que estamos haciendo acá es usando obviamente la regla de la cadena. Ahora, si bien yo no conozco ni f ni g, lo que voy a hacer es calcular h' de 1, que es lo que realmente necesito. Y esto va a ser f' de g de 1 por g' de 1, es decir, cambiar todas las x por 1. Y ahora me doy cuenta que tengo un montón de cosas para reemplazar, porque g de 1 es menos 3 y g' de 1 es menos 2, que es la pendiente justamente de la recta tangente, o sea que esto vale menos 2. Así que la cuenta, ¿cómo quedó? La cuenta quedó f' de menos 3 por menos 2. Ahora f' de menos 3 la hemos calculado acá, ya que es la pendiente de esta recta tangente, o sea que esto vale 4. Así que me quedó, la cuenta definitiva es 4 por menos 2, es decir, menos 8. Esta es la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente. Y bueno, entonces lo único que tendríamos que terminar de hacer es escribir la ecuación de la recta tangente, es decir, y igual a menos 8 por x menos 1, que corresponde al x del punto de tangencia, menos 5. Y de esta forma entonces hemos escrito la recta tangente a h, que es f compuesta con g, en x igual 1. Y así finalizamos este ejercicio.
Bien, de esta manera entonces cerramos esta serie de ejercicios de recta tangente para poder luego avanzar con otras cosas que tienen que ver con derivadas. Nos vemos la próxima.